Es el verano de 1999 y México gana su primer torneo FIFA en la historia, la Copa Confederaciones. Además, semanas antes había obtenido el tercer lugar en la Copa América. A la par durante ese verano también y durante ese año ven la luz clásicos modernos del cine, películas que cambiaron paradigmas y películas con las que crecimos. ¿A qué sonaba y cómo se sintió el último año de ese siglo y de ese milenio? Fútbol colorido y de playeras holgadas, discos que escuchamos hasta rayarlos y películas que hasta hoy aún no dejamos de ver. Así se vivió el verano de 1999. Bienvenidos a Noventeros FC en Apuntes de Rabona, el mundo desde el fútbol. Hola, ¿cómo están amigos de Apuntes de Rabona? Bienvenidos a este nuevo programa, Noventeros FC, que estoy muy feliz de poder estar en él. Estoy muy bien acompañado. Aquí vamos a estar hablando de fútbol de época, tanto de los 90, también de los 80, también de los 2000, por supuesto. Pero además también vamos a estar hablando de la música, del cine, de la cultura pop en general que acompañó estos momentos que para mí y para quienes me acompañan, son momentos que nos marcaron mucho y que nos gusta mucho recordar, pero no solo eso, sino también hablar de cómo han impactado a través de la historia y cómo tiene mucho que ver con lo que vivimos el día de hoy, tanto en el fútbol como en todos los otros temas que les decía. Entonces, yo soy Omar Sánchez y conmigo está Ricardo López. ¿Cómo está, Ricardo? Omar, ¿cómo te va? Andrés, ¿todo bien por acá? Yo creo que los raboneros estaban ávidos de un show de estas características. ¿Cómo vinculamos el fútbol con la cultura pop, con la literatura, el cine? Yo creo que nos vamos a divertir. Sobre todo la va a pasar bien la gente, espero. Ricardo, para que quienes no lo conozcan, que es el por mucho el más rockstar de los tres, yo creo. Analista en NFL, cuéntanos un poquito de ti, Ricardo. Escritor, por supuesto. Bueno, escribo, sí, colaboro en medios de prensa escrita, sobre todo. Periodista, me gusta antes que todo definirme como periodista. Y bueno, me pueden leer en muchos espacios, pero sobre todo ver en Apuntes de Rabona. Y Andrés Araujo, que cuando empecé a platicar de este programa con 2, 3 personas, no nos conocíamos de hablar en persona, nos ubicábamos pues, nos habíamos visto por aquí alguna vez, pero así de platicar como tal no, pero varias personas me dijeron, dile Andrés, dile Andrés, dile Andrés. Entonces, pues feliz Araujo de que estés aquí con nosotros. Oye, tendré que invitar a comer a los que te hayan dicho eso. Sí, ahorita les decimos que nos inviten a los dos. No, oye, muy feliz de estar aquí, de ser el nuevo lateral izquierdo. Yo creo hay que ir ganando posiciones ahí. Sí, no, yo para describirme o presentarme un poco para los que no me conozcan, creo que ante todo soy Cruz Azulino. Empezaría por ahí, al grado de haberme movido a vivir enfrente del Estadio Azul en esta nueva etapa que ahí se mueve y que además también fue pues un hecho generado a partir de la nostalgia, que creo que es lo que vamos a un poco ir platicando por acá. Entonces, muy feliz de estar acá. Que eso del Estadio Azul hace que fue en el 2018 que dijeron que ya lo iban a tirar, Sí, que se iba a hacer un nos centro iba. comercial. Seguro los vecinos a los que no les gustaba el fútbol están muy felices y ahora ya juega ahí Cruz Azul, juega ahí América, juega ahí Atlante. Todos. Van a grabar un montón de cosas, un relajo para andar Sí, por ahí, ¿no? no, es divertido. Se pone divertida la zona. Sí, creo que pues mucha gente no estará de acuerdo con todos esos juegos, pero hasta los encuentros de niños ahí de sábados en la mañana se ponen bastante bien. Los de niños. Entonces, tú antes de estar ahí donde vivías, más o menos. Anduve circulando, yo crecí en la San Miguel Chapultepec, que es como mi lugar de origen. Me anduve moviendo ahí por la Escandón, en algún momento muy al sur, ahí por Culhuacán, luego en la San Rafael, y ya me afinqué un poco ahí en el Estadio Azul, que pues sí fue lo que yo entendía como hogar en la infancia era ahí, entonces ya cambié el ir sábados cada 15 días a vivir ahí enfrente. ¿Y qué tal el Azteca? Nunca No nunca se te podía, gustó. era un monstruo Enorme. inabarcable en todo sentido. Con todo y que Cruz Azul estuvo pues más años en el Azteca, como a partir del 70 al 95, 96, pero el Sí. estadio emblemático, y aunque no ganaron ahí un título, bueno, no han ganado un título ahí, Sí, es el Azul, ¿no? No, sí, yo lo entiendo como el hogar, digamos. A mí siempre me han llamado mucho la atención como lo que hay alrededor de los estadios, quizá de pronto más que los estadios, ¿no? Alguna vez me citaron en una redacción de una famosa revista que ya no se imprime, donde me pidieron que elaborara una crónica donde decía que habían echado a Jukic cuando dirigía al Valencia. Y yo me puse a hablar de lo que estaban hablando quizá los tertulianos de determinado café enfrente de Mestalla que me encontré ahí en Google Maps. Ya no me volvieron a llamar. Entonces, quizá mis obsesiones no compaginaban mucho por ahí. Pues ahí está. Hoy vamos a hablar del último año del siglo pasado y del último año de la década de los 90.
específicamente del verano 99, no el torneo verano 99, sino tal cual la estación verano 99. Y lo que pasó durante esos meses, México jugó 2 torneos muy, muy importantes. La Copa América, que fue en Paraguay, y después En julio. en julio, y después en agosto, la Copa Confederaciones, que se jugó aquí en México. En la Copa América México termina en tercer lugar, y en la Copa Confederaciones termina campeón, que fue todo un suceso, el primer torneo que ganó México. Sigue siendo el único, además de los de categorías de menor edad. Y yo recuerdo que en el 99 estaba viendo la final, y eso tuvimos una entrevista aquí con Beto García Aspe, y le conté que yo estaba viendo la final en una tele de estas que tronaban en la cocina. Estaba con mi papá, con mi hermano, con mi mamá un poquito ahí, pues, ella no es futbolera, entonces estaba ahí como que nomás viendo qué onda, ¿no? Fue una gran final, que lo que se me quedó mucho es que no iba a jugar Luis Hernández porque estaba lesionado. Y en ese momento el Matador pues era el ídolo y un referente al ataque de muchos de nosotros. Entonces salen, estaba lloviendo un poco, salen, yo creo que es la primera imagen que tengo de una selección mexicana, que salen con una chamarra, como que ahora se hace todo el tiempo, también por tema de marca, por supuesto. Pero en ese momento esa chamarra a mí se me quedó mucho esa imagen en la mente. México termina ganando el partido, repiten el juego en Televisa una y otra vez Sí. durante los 2 siguientes días, algo que ya no pasa. Antes no tenías oportunidad de verlo, no había YouTube, no había nada, era volver a verlo en la tele o en algún resumen por ahí. Entonces creo que es lo que más se me queda de esa copa, pero Cuando Televisa tenía en exclusiva a la selección. los partidos, Que, que después... no, hablando en clave contemporánea, para mucha gente debe Sí. ser inconcebible eso. Que solo Es que una antes señal los antes tuviera. era Televisa, sí. Sí, y sigue existiendo un vínculo entre lo que se puede transmitir o no de selección. O sea, en el Mundial no existían los derechos de la misma forma. Creo que en digital, por ejemplo, Azteca no podía subir cosas que Televisa sí podía. En fin, pero bueno, en orden, ¿ustedes qué recuerdan de ese verano? Que además, y es lo otro que vamos a platicar, es un verano que específicamente en el cine marcó muchísimas cosas. Salieron muchos clásicos de todos los géneros, desde Matrix, El Club de la Pelea, Las Vírgenes Suicidas, hasta películas mucho más palomeras, dirían, ¿no? Como American Pie, pero que todas ellas han marcado la cultura, algunas mejores, algunas no tanto, pero películas que hoy sigues prendiendo la tele en TNT o en el 5 y te las siguen poniendo, y la gente la sigue o la seguimos viendo, o en el canal que sea. Entonces, bueno, primero con el fútbol. ¿Ustedes qué se acuerdan de ese verano y de esos torneos? A mí la Confederaciones me tocó en el Azteca, entonces es un recuerdo distinto. Sobre Copa América, para ir en orden, porque se juega en julio, ya lo estábamos diciendo. La Copa América se juega en Paraguay. Sí. Una de las cosas que a mí más me conmocionó, que en ese momento evidentemente no tenía esta perspectiva que ya puedo tener ahora, que Chilavert no la juega para Paraguay, que era el anfitrión. Es decir, Chilavert en ese momento era... ¿Cómo te explico? ¿Cómo podíamos contextualizar lo que era Chilavert? Creo para que ni esa- siquiera puede haber un símil ahorita, ¿no? Sí, no. Chilavert en ese momento estaba en Vélez. Era una estrella, una leyenda de esta liga argentina de más de los 90s. Con el suéter del Bulldog. El suéter del Bulldog. Esta liga argentina callejera, Sí, muy sí. romántica, que yo creo que es irrepetible. Y venía además Chilavert de dar el mundial que dio en Francia 98, que no sé si se acuerde la gente. Paraguay pierde con Francia en tiempo extra, con ese gol de Laurent Blanc. Es decir, Paraguay pone en aprietos. Además venía de un grupo complicado. Venía de España, Nigeria, y se me está escapando el otro equipo. Y después enfrenta en octavos de final a Francia. Esa Francia que no le puede marcar en casi 120 minutos a esa Paraguay de Gamarra, de Celso Ayala, y que el emblema era Chilavert. Entonces, para mí, que Chilavert no jugara esa competición decía mucho. Argumentaban temas políticos que para mi edad en ese tiempo era incomprensible. ¿Qué está pasando? Lo que ocurrió fue que Chilavert se peleó con Lino Oviedo, que era un general golpista, de hecho uno de los promotores del golpe de Estado del 89, que Paraguay estuvo sumido en una dictadura militar muchísimo tiempo. Chilavert estaba peleado a muerte con este tipo, que además fue incluido en el comité organizador, y bueno, él argumentaba cosas que hoy me parecerían muy reconfortantes, ¿no? Decía que
Paraguay no estaba por organizar una Copa América, que era un país en desarrollo, que era un país que socialmente pedía otro tipo de inversiones. Entonces, repito, yo creo que hoy valoraríamos mucho a ese personaje que en ese Sí. momento era totalmente incomprendido, ¿no? Sí, sí, sí. Yo justamente de ese verano, quizá en específico, no tengo la noción como tal de haberlo vivido. Hablábamos por ahí fuera del aire que estamos muy escalonados y contrario a lo que podría parecer, yo soy el más joven de esta mesa. No, pero sí, de alguna manera, al repasar alineaciones, ver listas, etcétera, etcétera, todos los nombres que leo, que veo, incluidos los de la selección mexicana y los Rivaldo, Ronaldo, un Ronaldinho muy joven que creo que repiten la Confederaciones, además, que es de los pocos que repiten en esa Brasil, como que son lo que yo entendí en ese momento como superhéroes, ¿no? Y son como estos nombres gigantescos que quizá no quiero caer en el tópico de que lo enamoran a uno con el fútbol, pero creo que sí tienen un peso fuerte esas primeras referencias que uno suele llegar a tener. Yo soy alguien que en el 2002, unos años después, le pide a su mamá que le haga el corte de Ronaldo en el Mundial de Corea-Japón, ¿no? Tienes El del una foto, copetito. ¿no? Tiene Tengo una foto. impresionante. Que además es una buena historia porque... Que además le gusta compartirla, ¿eh? Sí, claro, Sí. la pondría en el currículum si pudiera. Pero yo iba en ese mundial, digo, voy rápido porque no es el año, pero yo iba con Turquía. Y tenía Turquía en el medio del campo un jugador del Galatasaray, Ümit Davala, que tenía rapado los dos lados y tenía pelo en medio. Y entonces en las semifinales terminan siendo Turquía contra Brasil. Yo digo, el que gane, si gana Brasil me rapo esto, me dejo esta parte para ser Ronaldo. Y si gana Turquía me lo dejo completo, ¿no? Tenía yo 5 años, pero fue como esa la noción ya tan poderosa en ese mero momento de que esos nombres significaban algo. Y justamente mi acercamiento a este mundial de Francia 98 es mediante VHS, estos de historias de los mundiales y demás. Tengo muy grabada esa de Paraguay-Francia, por alguna razón. Creo que estaban desconsolados los paraguayos ahí, sentados en el césped y demás. Pero creo que justamente en términos también de nostalgia es muy poderoso volver como algo así y ver esos primeros nombres y apelar un poco como a la nostalgia de esos primeros nombres y de las primeras camisetas y demás, ¿no? A mí, yo no tengo muy claro quizá cómo podía jugar esa selección, pero para mí son como esos nombres poderosos que existen ahí que de alguna manera uno lo van remitiendo poco a poco con la nostalgia, yo creo. Sí, además, lo de los porteros que dices, esa generación de finales de los 80, 90, el impacto que tuvieron los porteros latinoamericanos, Higuita, por supuesto, Chilavert, Campos. Jorge Campos, y también que eran porteros, o sea, muy visuales, con sus Sí, una uniformes, estética con el particular. cabello, y eso genera un impacto cuando eres niño muy grande, que creo que eso le pasa a quien sea, la generación que sea, ¿no? Una persona, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Heriberto Murrieta, que habla mucho del fútbol de los 70 y que Sí. él cree que ahí se acabó el romanticismo. Y claro, cada generación tiene sus especificaciones, pero creo que todos cuando crecemos, ese primer impacto del Sí, sí, fútbol, sí. de lo inmenso que es, y en nuestro caso creo que una de las particularidades de los 90, 2000, es que fue la última generación que seguía siendo algo muy mitificable, ¿no? En el sentido de que no existían las redes, no existía esa cercanía que ahorita ves no sé, a Vinicius, por decir algo, ¿no? Subiendo un TikTok, hablando de lo que sea, yendo al súper o cualquier cosa. Antes a los jugadores los veías como figuras inalcanzables y de otro mundo, porque no había ninguna referencia más que la que veías en el campo, su estética, como el matador también, ¿no? El cabello, la bandita, y alguna entrevista que de repente tus papás te dejaran ver a las 10:30 de la noche en la jugada, porque no había otra forma de estar cerca de No, y ellos. creo que es súper importante de esto, no los veías equivocarse, Sí. porque yo pienso mucho Sí, en sí, Jorge sí. Campos, Ujú. que es un portero que me encanta, adelantado a su tiempo. Pues si nos hubiera tocado en esta época de sobreanálisis, de sobreexposición, Campos se equivocaba bastante, ¿no? Sí. Y probablemente esa imagen se hubiera distorsionado mucho. Y lo de Chilavert, al final, un portero que tiraba tiros libres, o sea, que metía Sí. goles de tiro libre, eso también hoy sería Que impensable, después ¿no? lo replicó un poco Rogueiro. Roger Ceni del Sí, Sao Roger Paulo. También metía goles. Aquí creo que Vilar Federico metió un gol por Vilar. ahí. Vilar. Sí, 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 No, esa sí. está buena de porteros que cobren tiros libres, Vilar, Sí. Ceni y Chilavert, que fue para mí el... Pero además, Chilavert era capaz de meterte un tiro libre al ángulo
y era capaz de salir con los tachos a la cara de cualquier delantero. Hay Era un una rivalidad con Ruggeri Sí, que es sí. impresionante. Chilaver- Hay Chilaver una historia era- con Ruggeri que Sí, seguro, sí, seguro la sí. han visto y que también vayan a verla a YouTube, porque además Ruggeri, como lo cuenta. No, de milagro no lo prende Ruggeri. sí, ¿eh? lo fue a No, buscar. y él dice que no se arrepiente y que Sí, lo sí, volvería a sí, hacer sí, y con sí. toda la seguridad. Y sí, algo todavía muy del fútbol de los 90, muy latinoamericano, que ahorita ya sería o es mucho más complicado. Sí, y esto, o sea, lo que dice Ricardo, yo creo como muy... o sea, que se desnaturaliza mucho después a partir de la sobreexposición y de las pantallas en todo, ¿no? O sea, ahorita ya es impensable cualquier cosa que no esté grabada. En su momento veíamos como estas rollas de las contracrónicas y que era como lo que no se ve durante los partidos. Ahora se ve absolutamente todo. O sea, me acuerdo también mucho de algún momento que creo que era Luis García que contaba de algún defensor del Necaxa que llegaba con alfileres y lo picaba con Sí, alfileres. Y ya que llegaba el árbitro, pues aventaban los alfileres y luego le daban otros, ¿no? Entonces... Creo que también esa cosa como que se pierde un poco dentro del discurso mítico, nostálgico que de alguna manera lo marca a uno también, ¿no? Ahora todo está tan automatizado, tan sobreexpuesto, que pareciera que podemos ver mucho más ahora, pero como que ya no le damos espacio al truco en ningún sentido. Esa sobreexposición, ahora vemos a los jugadores hablando así. Es porque que, no los vemos. no, Serrat en el concierto con Sabina, el Sí, último sí, que sí. vinieron de despedida de Serrat, decía, la leyenda no se cuenta, se intuye, ¿no? Entonces yo creo que ese fútbol era eso, o sea, Sí, el sí, mito de sí. Chilavert era intuirlo más que hechos concretos y reales, ¿no? Sí, lo que te podías Exacto, imaginar y generar. Y... lo que te proyectaba, Sí. ese suéter, el ver a un portero a mitad de cancha. Que después, ¿cómo se llamaba? También paraguayo, el mono, ¿cómo le decían? Que también usaba unos suéteres, fue campeón con Olimpia, el Olimpia campeón de Libertadores. No sé si se acuerdan El de él, que de usaba unos uniformes muy llamativos. Tabarelli. Tabarelli, también, sí, pues, Sí, totalmente sí, la por escuela supuesto. de Chilavert, ¿no? Por supuesto. Esa Copa América, México jugó en el grupo B, compartió con Brasil, con Chile, con Venezuela, quedó en segundo lugar con 6 puntos. Y ya después en cuartos de final, este partido me acuerdo mucho, estaba en casa de una tía, El de Perú, ¿no? en Cuautitlán Izcalli, que mete gol Torrado. pues, Torrado sí, para sí, sí. empatar. Después se van a penales en un tiempo en que todavía está sombra de que México era malísimo para los penales, que de repente lo refrendan, pero en los 90, bueno, desde el Mundial de 86, en 94, en otra Copa América, sí los penales eran un Sí, dolor sí, de sí, cabeza sí, para sí. México. Ahí le ganan a Perú. En semifinales, como casi siempre pasa en Copa América, si se topan a Brasil o Argentina, Adiós. bye. Y ya por el tercer lugar le ganan a Chile. Entonces México concluye esa participación en tercer lugar. Es la primera gran imagen de Torrado como seleccionado, ¿te acuerdas? Que ahí medio se pelea después con Pumas y se va Sí, a sí, sí. España, Al el Tenerife, el Polideportivo. Al Sevilla. Pero ese gol Tenerife. de Torrado en cuartos Ujú. contra Perú me parece que es como esta imagen, de las primeras imágenes que tenemos. Y de las primeras imágenes que teníamos cuando era pelón. ¿no? Pelón. Sí, sí, Porque sí, sí, después sí. ya se dejó el cabello. Y entonces ese México, unas semanas después, es la Copa Confederaciones, que siempre fue rara, pero en ese momento un poco más, era de las primeras ediciones. Yo creo que fue la primera, es que antes se llamaba la Copa del Rey Fahd y se Ujú. jugaba en Arabia, una cosa rarísima, en Sí. Riad. Sí, sí, sí. Yo creo que esta fue la primera que se muda, porque nace como un bicho extraño y se muere, que probablemente morirá como un bicho extraño. Es la primera que traen a otro territorio que no sea Arabia Saudita, se juega en México. Que es un grupo en el Jalisco y uno en el Azteca, Azteca, Sí, ¿no? exactamente. Solo esos Sí, dos sí, sí. grupos. En el de México estaba Arabia, que tampoco era un Sí. grupo tan complicado, sobre todo en ese momento. Estaba Bolivia y estaba Egipto. Egipto, y piensa que es agosto también. Agosto. O sea, seguramente, no me acuerdo de Arabia, solo me acuerdo de Al Jaber, de Sami Al Jaber, entonces se me ocurre otro jugador de ese tiempo. O sea, hablo un poco de la fecha que Brasil no puede traer a sus figuras, venían Sí, no. de ganar la Copa América. Sí, sí, sí. De hecho, viene Ronaldinho, ya lo decías. Dida, ¿no? Viene Dida. Dida. Dida estaba. Viene Serginho, que después le va bien en el Milan. Viene Emerson del Leverkusen, previo al de la Roma. Vampeta, Roberto puede ser, pero eran jugadores que en ese tiempo no eran las estrellas que después fueron. No, Ronaldinho es el torneo en el que creo que la gran parte del mundo, y sobre todo en aquel momento, y en el que yo lo conocí, ¿no? Estaba en el Gremio. O sea, Ujú.
Y fue un jugador que marcó creo que 7 goles Sí. en ese torneo. Agosto, lluvia, creo que no llovía tanto como llueve ahora, pero llovía, porque hay un partido de Brasil que vencen ahorita les digo contra quién fue. Bueno, Creo que hay partidos de 8-2. Sí, ese de Brasil está lloviendo durísimo. México queda en primer lugar de su grupo, pero este partido me acuerdo mucho que no le pudo ganar a Egipto. Creo que iban ganando 2-0, ese fue en la noche en el Estadio Azteca. Los empatan, en fin, pasan a la siguiente ronda y en semifinales, algo que creo, no sé qué tanta gente se acuerde, que enfrentan a Estados Unidos y le ganan con un gol de oro de Cuauhtémoc Blanco. ¿Ustedes se acuerdan de ese Mira, partido? yo, si la tiraba de memoria, no me... Ujú. Sí, estaba sí. revisando. Porque, bueno, claro, todos nos quedamos con la final y este partido Sí. contra Estados Unidos creo que no está mucho en el imaginario. Fue un gol de oro, se jugó a las 12 del día. Entonces, bueno, México pasa a la final contra Brasil y, bueno, este partido, ¿sí te acuerdas o no realmente? De la final. Sí. la Sí, final. no, totalmente. De hecho, cuando antes estilaba hacer eso, fui con mi padre y me compró, en lugar de comprarme la de México, me compra la 7 de Ronaldinho, la pirata. Antes pasaba mucho esto, güey, te enganchabas en el patio y decías, yo quiero ser Brasil, yo quiero ser. claro. Y esa imagen la tengo muy grabada de que me compré la pirata, obviamente, que antes era impensable comprar un jersey de 2,000 pesos, ¿no? Ibas afuera del Azteca, te comprabas la de 200 pesos. Aparte el mercado era mucho menor, o sea, que no ibas a cualquier tienda departamental y te Sí, encontrabas no. con playeras originales. Pero Era lo normal comprarse en el de tianguis. hecho, o es lo una cual. derrota que los Sí. jerseys cuesten lo que cuesten. No, y sí. Todo esto. Y yo, digo, viviendo enfrente del Estadio Azul, encontrándome con ese surgimiento de las tiendas de jerseys en cada día de partido, sí ha habido como un revival importante. O sea, por ejemplo, ahora que se hizo muy famoso que el bajista de esta banda Idols fue al Estadio Azul, se tatuó el costalito, etcétera, etcétera, a mí me parecía muy importante que su playera era pirata. O sea, que lo había hecho, que realmente había hecho toda la experiencia total así. Y justamente ahorita lo que contaba Ricardo me recordó mucho cómo son los héroes de pronto, que justamente yo andaba en alguna cosa de estas que hacían luego en Expo Fútbol, en el hipódromo, cosas así, y quería buscar el jersey de Argentina, y yo tenía en la mente que mi héroe total era el Chelito Delgado, entonces pedí el número 19, me dijeron que no podían poner más que el estampado que ya tenían hecho, pero me dieron el número 19 en ese momento, que era un tal Messi, entonces muy mal no me fue, ¿no? Pero como vas buscando un héroe y te sale otro. En ese día, ¿qué viste de Ronaldinho, no? Y de pronto, en lo que se convierte Ronaldinho, sí, en esta estrella gigantesca y tal, pero me parece muy emocionante verlo en un estadio azteca hervidero donde Ronaldinho no era Ronaldinho. De hecho, yo leí una crónica del esto que le ponían Rolandinho, ¿no? Entonces, es Sí, realmente como un germen muy padre. ese. De hecho, surge en paralelo a Ronaldo Nazario. Bueno, no en paralelo, es, Un digamos, poco después. posterior. Y para distanciarlo era el Ronaldinho, porque era Sí. Asís Moreira, me parece. Sí. Y era un poco el jugar con el heredero. Claro. Que a ver, Ronaldo Nazario en ese tiempo también estaba en su prime, ¿no? Sí, Pero la era Copa muy América. emocionante ver a un tipo del que no sabías absolutamente nada y que te evocaba este brasileño de sonrisa. Y justo de- eso, o sea, yo decía ahorita de Messi con el 19, pero es Ronaldinho con el 7, Sí. que ya es otro jugador que el 10. Exacto. En ese partido, ya en la final, me acuerdo que a él precisamente le hacen un penal a Ronaldinho. Y yo creo que la primera imagen fuerte que tengo de él. Ya después como que asocié que se había visto un partido de Brasil en el que meten muchos goles y el flaquillo de sonrisa. Pero en ese partido, cuando lo está narrando el Perro Bermúdez, seguramente pues dice, ¿no? Que, el clavado, bueno, hablé como José Ramón Sí, sí, Perro, sí. pero bueno, que se tiró el clavado, ¿no? Y aparte una narración pues muy pro México. Sí, sí, sí. Entonces, pues Nacionalista. muy nacionalista, entonces quejándose de que se había echado el clavado, y es cierto, sí se echó un clavado. Pero entonces ese partido lo empieza ganando México 2-0. Un gol que también me marcó muchísimo, el de Dida, que El de Cepeda, de Dida, sí. saca mal. Luego viene el empate, empieza el segundo tiempo, empatan a México, van 2-2 y pues parece que todo va a ser como siempre, ¿no? Porque aparte creo que México en una Copa América debe de haber sido la 97, le iba ganando a Brasil 2-0 en una Copa América, termina dándoles la vuelta 3-2. Entonces aquí yo, sí muy chico empecé a tener, ahí tenía 7 años, y sí tenía como ya una noción clara de ese antecedente. Entonces me imagino que, bueno, claro, toda la gente más grande pues también la tenía, ¿no? Todos sentimos que
que iba a pasar lo que pasa siempre. Y sin embargo, México marca 2 goles más. Uno de ellos, el que es uno de los más recordados, de Cuauhtémoc Blanco y de la selección. Que no sé si se acuerdan o han visto que Brasil quiere jugar rápido, una falta. La tocan mal. Todos se van para adelante. Va Rafa Márquez. Que además el Cuauhtémoc. del pase Rafa Márquez. Se la da Cuauhtémoc. Esa imagen generacional también. Rafa Sí, Márquez totalmente. Ahí 19 tenía... años. Se va al algo así. Mónaco días después, Se va al ¿no? Mónaco. Sí, tras esa campaña. Ese verano se va a Mónaco. Y bueno, meten el gol. Brasil mete uno más. Pero pues el resultado final es 4-3. Sí recuerdo un gran ambiente de fiesta y de júbilo. Todos los noticiarios con lo que pasaba en el Ángel. Recuerdo que reportaron que atropellaron a una familia y que Sí. murió una chava, creo. Pero sí fue un suceso enorme en el que al otro día, me acuerdo que volví a ver el partido ya en casa de mi abuelita, que eso creo que llegó hasta el Mundial de 2002, ¿no? ¿Ustedes cómo se acuerdan de eso? Que De repetían. ese rollo de que no tenías otra manera de volver a ver una imagen, que ahorita vemos hasta el cansancio, que si abres tu celular te sale en Twitter, te sale en TikTok, te sale en Instagram, te sale en todos lados, y en ese momento realmente estar ahí esperando a que fuera otra vez el gol, creo que era algo... Pues, se te quedaba mucho en la memoria. ¿Ustedes cómo vivieron eso? Sí, bueno, nada más antes de lo del Azteca, cuando sí le cabían 100,000, o sea, cuando... Y un poquito más, sí, sí. y un había poquito más. protocolos, 110, yo creo. Que no cerraban tribunas. Sí, sí, sí. O sea, sí era una comunión que yo no... O sea, para un niño de, en ese momento, 10 años, eso es una imagen Fuertísima. fuertísima. O sea, ver todo ese jolgorio que... En ese entonces, cuando llegabas al Azteca y te bajabas del carro, del estacionamiento, si llegabas en carro, se escuchaba un bullicio que ya no se escucha, porque aparte dejaban meterlas Sí, estas Sí, sí, que sí. sonaban. Ahorita ya no se escucha. Ya, No, ya va- solo se oye música de activaciones Sí. que hay por ahí, ¿no? Banderas, trompetas. Y además, la imagen poderosa es Brasil. O sea, a un niño de 10 años en ese momento, el concepto Brasil englobaba un montón de cosas. Englobaba el fútbol, englobaba... O sea, el tú ganarle a Brasil, que México le ganara a Brasil en ese tiempo era... Sí, sí, sí. Estás hablando de una hazaña de dimensiones brutales. Y es verdad que en ese momento no venía con el ya lo hablábamos, ¿no? No viene Rivaldo, no viene Ronaldo de Copa América, pero descubres a Ronaldinho. Viene C. Roberto, que después se convertirá en algo interesante. Entonces ahí vas gestando un poco tu memoria sentimental en torno al fútbol, ¿no? Sí, no, yo creo, para mí Brasil siempre fue como el querer ser, de alguna manera, que ahorita hablaba Ricardo del hecho de ser niño y decir yo soy este, yo elijo a este. Yo me acuerdo que justamente por este fanatismo desbocado, por el Cruz Azul en cierto momento, por el Chelito Delgado, Luciano Figueroa en ese 2004 de la Copa América y tal, yo iba con Argentina en esa Copa América, no en la parte de México, sino en esta dicotomía Argentina-Brasil. Y era una especie de rebeldía ir con Argentina, ¿no? O sea, como que lo normal era Brasil. ¿Por qué? Porque no quiero caer quizá en el tópico de lo bonito y tal, pero había una noción de que así debía ser el fútbol, o así se debía sentir, o así se debía disfrutar, ¿no? También en el 2002, esta parte donde, no sé si es Ramos Rizzo el que expulsa a Ronaldinho contra Inglaterra, y Ronaldinho sonríe cuando lo expulsan, sí. ¿no? Y entonces te queda como niño también esa cosa de... ¿Cómo, no? Que claro, fue un shock de Ronaldinho que lo estuvieran expulsando y sonriera, ¿no? Pero va por ahí, yo creo que el ser tan grandes por un momento que le ganas a Brasil, que pueden tener los nombres que sean, pero sigue siendo Brasil en un torneo de selección, creo que es como de estos momentos donde quizá la leyenda supera el partido, ¿no? Y quizá la leyenda supera cualquier relato que puedas armar alrededor de él, incluso a partir de todas estas pantallas y de toda esta sobreexposición. O sea, contar con esa final de la Confederaciones, con un 4-3, que además también me parece un marcador escandaloso para ganarle a Brasil, muy como de Paco Gémez, de que si me meten 3, meto 4. Pero creo que es de esos partidos que yo siento que de pronto habría que poner en la repisa y verlos ahí y gozarlos como eso, ¿no? O sea, no pensar quizá como si era tal Brasil, si no, o sea, yo creo que son partidos que de alguna manera exceden a la leyenda de la selección mexicana, creo yo. Sí, o sea, tienen una grandeza anecdótica y Exacto. de significado de no solamente del torneo en sí, o sea, sino de una era y de una época de tu vida, que es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, ese partido también me acuerdo
ese torneo y el Mundial del 98 que estaba Hugo Sánchez en Televisa como invitado Ujú, y que gritaba gritaba como todos los desquiciado todos los goles, volaba todos los micrófonos, incluyendo ese de Cuauhtémoc Blanco, que incluso cuando lo lleva Rafa El Márquez... de Bélgica. Ese, El de... con Bélgica y ya, también contra El de Brasil. Holanda, ¿no? También el Sí. 2-2. Sí, en todos. Sí, En sí, el sí. de Brasil la lleva Rafa Márquez y escuchas que Hugo Sánchez dice, pásala, ¿no? Y bueno, ya la pasa y grita, ¡ah! Y el festejo de Cuauhtémoc Blanco, que creo que también en ese momento Sí, fue muy sí, sí. significativo, ¿no? Que se pone Sí, sí, y sí. baila el mareche. Pues ese partido, para repasar rapidísimo o finalizar con la alineación, muchos de esos jugadores justo, muy mitificados a través del tiempo. Jorge Campos, Carmona, estuvo Márquez, por supuesto, Claudio Suárez, que un buen tiempo fue el jugador que más partidos tuvo con la selección, Germán Villa, Pavel Pardo, Cepeda, Ramón Ramírez, Cuauhtémoc Blanco, Abundis, que quizás su prime fue corto, pero tuvo 2-3 años de un nivel altísimo en Toluca y en selección. Sí, que si Y Cardoso Palencia, metía 30, Bundis y él metía 18, 25, ¿no? Que bueno, realmente sí en un torneo Cardoso metió 20 y Abundis metió 15, que Sí, es sí, una sí. una cifra altísima. Que además, o sea, también en torno a esa alineación, creo que también una batalla que hemos perdido poco a poco por esta, de nuevo, globalización y demás, y esta facilidad de ciertos jugadores por ir brincando de equipo en equipo, que finalmente quizá ellos son los menos culpables. Pero es asombroso cómo lees la alineación y podemos asociar a cada jugador a un club. O sea, creo que también esa parte del mito se ha perdido. Como casi que uno veía la alineación de la selección mexicana y cada club aportaba 2 gladiadores, ponle. Que era, ya sé de dónde viene, como que lo asociabas directamente mentalmente con algo. Y eso a mí me parece muy, muy potente también en la manera de recrear el relato. Todos ahí, y hasta el 2002 creo todavía, bueno, excepto Rafa Márquez en 2002, pero jugaban aquí en la Liga Mexicana. Sí, sí, sí. Entonces, sí, el vínculo que había, como dices, con los equipos, con el entorno, era bastante más grande al que se ha ido generando después, con jugadores que aunque claro, o han tenido mejor nivel o han tenido mucho más éxito internacionalmente, pero quizá muchos no generan ese vínculo. Aparte de que el contexto, que también lo hablamos en el otro programa, pues en lo general ya es muy, muy tóxico con tantas voces que existen. Pues ya esta historia de un mexicano que sale y le va bien y a todos les gusta, pero un poquito después ya nos hartamos de él y queremos reventarlo, en ese entonces creo que no era tan grandísimo. Quizás solo o pasaba un poco más con América, un poco, ¿no? Que siempre fue como el equipo odiado, pero aún así, cuando Cuauhtémoc Blanco iba a la selección, una semana antes le estabas mentando la madre con la playa de la América y a la otra semana Sí, era uno sí, de los sí. jugadores más importantes, ¿no? Pues en ese verano, además de estos dos torneos que nos marcaron bastante y también el poder que tenía esa playera del Sol Azteca con todos los significados Sí, además. que puede tener y lo bonita que era. Bueno, en ese verano se estrenaron varias películas muy, muy, muy importantes. Tanto en taquilla, monstruos taquilleros, como fue el episodio 1 de Guerra de las Galaxias, como fue Matrix, por ejemplo, una película que para mí es totalmente revolucionaria. Toy Story 2, American Pie, unas quizás no tan enormes en cuanto a la taquilla, pero sí en el legado cinematográfico, como, bueno, la importancia que han tenido, ¿no? Como Magnolia, como Belleza Americana, La Bruja de Blair, que esto sí fue un madrazo en todos los sentidos, en taquilla, en forma de hacer cine, en un formato, en cómo contar una Que era historia, la cámara en mano, la el cámara en mano. documentary que le llaman. Lo que fue culturalmente, porque nosotros éramos niños y como que sí, como te empezaba a llegar la historia era de, pues es que encontraron una grabación, ¿no? Y como que tú hasta, o sea, ¿fue real? ¿No fue real? El Sexto Sentido, uno de los Sí, plot sí. twists más históricos, ¿no? Entonces, ¿ustedes cuál es la película o el par de películas que más los ha marcado ese año? No precisamente porque la hayan visto en ese momento, ¿no? Pero que le tengan más afecto o cercanía. Me impactó mucho La Bruja de Blair en ese tiempo, por lo que hablabas. La cámara en mano en ese momento, el basado en hechos reales y este misterio en torno a la película, marcó muchísimo. Ya volviendo en retrospectiva, a mí Magnolia fundamentalmente es una de las películas más importantes, aunque toda esa conmoción que me generó, luego a veces es bueno no rascar tanto y no ser tan curioso, quedarse con eso, porque yo a Magnolia la tenía mitificadísima. Yo dije, ¿Se te cayó? ¿cómo Paul
Thomas Anderson, además la hizo a los Sí. 23, 24 años. No fue Segunda su primera película, película, fue su segunda. segunda película. Y dije, esto es una locura. Después descubrí Shortcuts de Altman. Bueno, Y es, digamos, ver el truco. es el truco. Entonces, yo recomiendo que nunca descubran el Si truco. ya vieron Magnolia, nunca Ya no vean Ya vieron Shortcuts. Magnolia, no vayan a ver Shortcuts, que es del 93. Y es para mí la mejor película coral de la historia. Pero me gusta mucho contar esto porque para mí Magnolia era un suceso a todos niveles. Después me desencanté por esto. Pero bueno, me sigue gustando mucho Paul Thomas Anderson. Pero sí diría que Magnolia es del 99 la película más importante. Yo de esto diría también, o sea, un poco, creo que todos merecemos en algún momento que el cineasta favorito sea Tarantino y el escritor favorito sea Bolaño. Ya Ya. luego buscamos, ¿no? Exacto. Pero creo que Magnolia es una gran primera toma de contacto en ese sentido de películas corales. Yo en cuanto a película del 99, digo, en el preciso instante seguramente sería Tarzán por un gran crush con Jane a Tarzán. los 4 años. Pero ya ahorita a la distancia, creo que en el 99 como que sí había, digo, además de la histeria obvia del cambio de milenio hacia el 2000, etcétera, etcétera, yo sí veo como una cosa ahí artística que un poco bajo la superficie, pero de un cierto miedo a qué viene, ¿no? Y un cierto miedo al cambio, fuera el cambio que fuera, ¿no? O sea, no sé si un cambio astrofísico o de la sociedad o qué. Y a mí una película que me marcó muchísimo es la de ¿Quién quiere ser John Malkovich? De Charlie Kaufman. Que después Charlie Kaufman hace esta película que es mi película favorita del mundo entero, que es la de Cinécdoque de Nueva York, con Philip Seymour Hoffman. Pero en ¿Quién quiere ser John Malkovich? Yo sí tuve como este momento de decir, ¿cómo que esto se puede contar, no? O sea, el que exista un edificio de oficinas con un entrepiso donde John Cusack entra y se lleva ahí a Cameron Díaz y de pronto entran en un tobogán y salen a la mente de John Malkovich, que luego es precioso cómo lo unen con El ladrón de orquídeas también, que es una genialidad también en mi opinión. Pero yo creo que es eso porque de alguna manera, como decías ahorita también de la Bruja de Blair, quizá esta, la Bruja de Blair en un sentido como más de manufactura, pero creo que esta de ¿Quién quiere ser John Malkovich? Sí modificó también mucho en maneras de contar y en qué puedo contar y dónde pueden estar los límites. A mí esa me fascinó. No, y es que sí me tengo que detener un poquito en Charlie Kaufman. Sí. Bueno, esa película, si no me equivoco, la dirige Spike Jonze, ¿no? Escrita por Charlie Kaufman, creo. Cierto, sí. Pero bueno, Pero le mete una mano. es uno sí. de esos guionistas que, valga la expresión, que puede estar medio mal utilizada, ¿no? Pero que sus películas son de autor como guionista, ¿no? Sí. Yo Sí. siempre pienso mucho en la importancia del escritor, sin embargo, quizás a nivel industria, y claro, ya la dirección puede transformar una película, lo que sea, pero sí hay escritores que tienen un sello indiscutible y marcadísimo en su obra, y cómo transforman narrativas. Esta película, yo seguramente la primera que vi de él debió haber sido Eterno Resplandor, ¿no? Sí. Y desde ahí, con todo y que sea una película que sea romántica y lo que sea, pero es una película que lo plantea de una manera totalmente distinta, atrevida, y que está muy en apego a cómo puede ser realmente un proceso mental, ¿no? Y habré visto, no me acuerdo cuál vi antes, pero cuando vi John Malkovich, que la vi ya después, y no tiene tanto que la vi, tendrá unos 6 años, quizás 5, me hizo mucha conexión con Eterno Sí. Resplandor. Ambas tienen unas escenas que hablan de momentos como de mucha humillación, no sé si se acuerdan de eso, la La utiliza. de Cameron Díaz, ¿no? Exactamente, Sí. la utiliza en ambas películas. Anomaliza creo que es una película Sí. excepcional. Increíble. Que a mí no me gusta tantísimo la animación, como que me cuesta meterme, empatizar, no sé. Pero esta película creo que es maravillosa. Y Charlie Kaufman, pues no sé, lo dijiste y soy... me gusta No, mucho, ¿no? Mencionabas a Spike Jonze, Sí. que fue pareja de Sofía Coppola, que Sofía Coppola saca ese año Las Vírgenes Suicidas, que también es digamos, el germen de un universo autoral que a mí me encanta. Yo creo que Sofía es uno de esos universos cromáticos, es una melómana que sí construye como una voz propia muy interesante y que también deja ahí un testimonio en Las Vírgenes Suicidas, que es la adaptación de esta novela que también marcó mucho socialmente a los Estados Unidos, ¿no?
Perdidos en Tokio, que es como 2004 más o menos. Un poquito después, ¿no? Tres. Un poquito después. Lost in Translation, que mucha gente piensa que es, digamos, la carta de ruptura entre Spike Jonze y Sofía Coppola. Es decir, el fotógrafo egocéntrico, vanidoso, que deja a Sofía Coppola todo el tiempo en el cuarto del hotel. Giovanni Ribisi. Se supone que es Spike Jonze, que además después saca Her con Joaquín Phoenix. Sí. O sea, ahí hay una conexión sentimental, narrativa muy interesante entre los dos universos de estos dos directores geniales, ¿no? Que aquí es en esas, ¿no? Que yo la dije en español, en inglés, pero sí, el título en inglés tiene un significado totalmente distinto, sí, ¿no? lo mataron. Es que a veces pasa eso. Sí. No Estuvo es, Lost in Translation, realmente. Ahora, no es esnovismo, sino a veces sí cuesta. Pero realmente si la piensas de primera, hay veces que sí es complicado, ¿no? Como darle ese sentido en la traducción a lo que realmente está diciendo. Pues aquí como que, pues, ¿cómo lo pondrías? ¿no? Sí, A veces sí es difícil en algunos casos. Hay un corto que tiene Spike Jonze, que será, no sé, tendrá 10 años, no sé, que se llama I'm Here, que es como de un robot. Está en YouTube, búsquenlo. Yo creo que les va a gustar. Tiene, por supuesto, mucho la sensación de Her, porque es tal cual un robot que se enamora, contada en Los Ángeles, como fue la historia de Her, ¿no? Como nos conmovió un vato que se enamoraba de una inteligencia artificial hace 10 años, que se veía como más rarito, y que ahorita, pues a ver... 20 ya, ¿no? No, Her es del 13. Pensé que era de 2000. Sí. No, sí, es del 13, 2013. 14, que además fue un año brutal. También salieron muchas cosas. Sí. Tanto a nivel global como en México, el 2013 me acuerdo, salieron muchas películas importantes de los últimos años, Insólitos Peces Gatos. Del otro lado salió Nosotros los Nobles, que rompió todo. Aunque después la rompió todavía más la de Eugenio Derbez. Y nada más, es que no me lo voy a perdonar si no lo digo, pero 99 también salen Los Soprano, que en televisión es el no va más, o sea, es revolucionar absolutamente todo. Que habría que siempre siento yo hacerle una mención honorífica a Sex and the City, que es previa a Los Soprano, pero Los Soprano a mí sí me parece la revolución total de la televisión como tal, y encuentra su germen en el 99. Y nomás por recomendar, yo dejo ahí una serie documental que sacó hace poco HBO sobre el creador de Los Sopranos, sobre David Chase, que es todo esto de cómo fue mutando el guión conforme iban avanzando y conforme todo se iba haciendo mucho más grande en decisión de personajes. O sea, el hecho de que pensaran a Steve Van Sant como Tony Soprano en un principio y luego le crearon el personaje de Silvio Dante, pero a Los Soprano en el 99 creo que ahí sí la entrada del nuevo milenio viene con la televisión muy, muy potente. Sí, es para mí la mejor serie de todos los tiempos. Y creo que HBO siempre ha tenido como esa delantera de hacer contenido de calidad en la evolución. Eso fue meramente tele, ¿no? Como era antes las series, cada semana salió un capítulo, las temporadas eran mucho más largas. Pero y HBO agarra ese puesto ahí, porque era un canal de películas, o sea, reflotaban película tras película tras película y de pronto se encuentran con ese producto que los potencia. No, y el prólogo de Los Soprano, el primer capítulo en el que habla de Gary Cooper, que ahí se explica, Silent Type Guy. digamos, o sea, ahí está el alma de Los Soprano, que a mí me parece de una genialidad tremenda el condensar en una reflexión en medio de una sala de terapia el alma de una serie que además fue fundamental. Yo creo que es una genialidad absoluta, ¿no? En esta era mucho de miniseries, igual HBO tiene miniseries que a mí me gustan muchísimo. True Detective, que bueno, ya se convirtió en una saga, pero la primera temporada se me hace una de las mejores. Creo que sí hay que dividirlo, ¿no? Series y miniseries, porque la concepción todo es muy distinto. Es una miniserie que a mí se me hace muy, muy buena. Y otra que no se habla tantísimo de ella es Sharp Objects. No sé si la han visto. Sale Amy Adams. Amy Adams. Sí, muy buena. Es una gran serie. La escritora es la misma de Gone Girl, por cierto. Sí, me parece. Y sí, es ella. El director de esa serie, se murió hace poquito, se me fue ahorita su nombre. Creo que igual participa en esta otra serie, la de Big Little Lies. Que eso es, digamos... Es que sí hubo como ese momentito donde HBO al final de la década pasada como que se volcó. O sea, empezó a hacer... Hay una también con Mark Ruffalo que hace a dos... I Know This Much Is True, creo que se llama. Sí. Que de pronto HBO dejó de preocuparse por si las cosas le resultaban rentables o comerciales y empezó a hacer cosas de autor muy buenas. Hay otra muy, con muy Kate buenas. Winslet.
también de HBO. Y The Wire, Bueno, pues, en también ahí cadena está, ¿no? Sopranos con The Wire. The Wire es Sí. que 2002. Creo que coinciden 1 o 2 años en Ya. antena, pero... Sí, The Wire es top 3 también. sí, ¿no? totalmente. La que empezó esta seguidilla que dices fue Chernobyl, ¿no? Creo que fue la primera. Y cuando llegó la Sí, puede plataforma, ser. como que le metieron mucho a esa serie. En fin, yo de las películas de 99, obviamente hay muchas que tienen un valor cinematográfico y en muchos sentidos muy grandes. A mí Matrix me impactó mucho cuando la volví a ver años después. Me impactó muchísimo, pero hay una película que creo que es medio, pues no sé, curioso, pero con la que sí crecí, que está totalmente del otro lado del cine, ¿no? Que es Las 10 cosas que odio de ti. Es una película que te ponían en el 7, En el 7. cada semanita, ¿no? Sábado a las A las A las 8 8, de la noche, después ¿no? del Cruz Azul. Sí, sí. Después de un Cruz Azul Tecos a las Sí, 5. Sí, Muy probable. pero precisamente, ¿no? Obviamente, a ver, yo no creo para nada que sea una mala película, creo que es una No, buena no, película de comedia adolescente. Tiene su escena icónica. Heath Ledger cantando. Cantando la de Can't Frank Get Can't Take Bailey. My Eyes Can't Take Off My You. Eyes, sí. Ajá. La Y típica. obviamente hay muchas películas de ese año mucho mejores. Digo, Sin- no sé quién dirigió esa película, por ejemplo. No me acuerdo. Yo creo que a esas películas no te aproximas No, pero Sí, desde la intelectualidad. No. Yo no tengo ni idea quién la dirigió. solo buscas ser Heath Exacto. Ledger. Exacto, Julia Stiles estaba ahí, Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt. No, pero hay que capitalizarla. O sea, hay que Claro. capitalizar una historia de esa forma, que sobre todo en la segunda mitad de los 90 había muchísimas series que abordaban esos temas. Salieron varias películas que abordaban esos temas. Sin embargo, creo que a través ya de 25 años, esta es una película que hacía muchas personas que la vimos de niños. O sea, ni siquiera éramos adolescentes. Tú veías a los personajes de ahí, pues, eran adultos, ¿no? Tú los veías Ujú. grandísimos. Sí, sí, sí. Entonces, por eso como que quise comentar de esa película, porque aunque, repito, creo que es una buena comedia adolescente, pero para nada es la mejor de varias que hay, pero sí es la que en el momento en el que salió, o 2, 3 años después, que es cuando lo pasaron en el 7, 4 años, tuvo un impacto muy importante de que tú estás creciendo, eres puber o estás entrando a la adolescencia y como que ver esas cositas te marcan mucho, Es una ¿no? buena pregunta si saldrías del 99 queriendo ser Ronaldinho o queriendo ser Heath Ledger. O Joseph Podría Gordon-Levitt. ser, Porque además Sí, sí, en sí. ese momento tenía el afro. Sí, trae Heath Ledger. el cabello largo. Yo me identificaba más con Joseph Gordon, pues, como más chiquito, ¿no? Como más no quería ser timidón. el chico malo. Pues no, que no quería, pues no era, ¿no? No, nunca ha sido como mi estilo. Entonces yo era más como del otro tipo. Pero, pues sí, y también la carrera, sobre todo de ellos dos, despuntó Sí. bastante, ¿no? Joseph Gordon ha hecho proyectos. Hay una película que se llama Mysterious Skin, no sé si la han visto. No. No. Bueno, está muy buena, chéquenla, es muy buena. Que la chava podría ser Julia Stiles, ¿era? La de 10 Sí, 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 de ¿no? ti, sí, sí, Sí. sí. Sí, es ella. Ella sale en... No me acuerdo bien. ¿Julia Stiles? Sí, ¿En sí, otra? sí. Sí, ¿cuál Uy. más? No sé. Digo, Heath Ledger hizo ya papeles súper densos después. Sí, muy grandes. La Bueno, y por ejemplo, película esa más en- importante de mi infancia, Corazón de Caballero. Corazón de Caballero. Tremenda. Corazón de Caballero, por supuesto, Secreto en la Montaña. Una que me encanta, Brokeback Mountain me encanta. Me parece un película. Claro, El Guasón. Pero sí, entre 10 cosas que de ti y Secreto en la Montaña pasan 4 años y en Heath Ledger pareciera que pasaron sí. pues, 15 años, ¿no? Pues, Y no, no tanto por su aspecto, sino por lo que proyectaba. Y claro, por el rango actoral que le daba esa película. Y antes de ir cerrando, igual de discos, ¿ustedes qué discos se acuerdan mucho de esos Pues años? mira, nos estábamos acordando que Sí. sí es un año súper importante, muy, muy influyente para explicar muchas cosas. Coinciden, digo, Andrés quería hablar del de 19 días, 500 noches de Sabina. Está el Bocanada de Cerati, que es una revolución a nivel de sampleo que sí creo que marca muchas creo que es cosas interminable ese en la disco. historia del rock. Sí es el Cerati más Portishead, Massive Attack, sí es una cosa muy experimental, que en ese tiempo el usar computadora ya era una declaración de intenciones. Y yo quería hablar mucho sobre todo de la honestidad brutal de Calamaro, que alguna vez tuvimos el debate de qué tan pequeño era la honestidad brutal respecto al Alta Sociedad de 1997. Yo creo que no es tan inferior a la honestidad brutal a la Alta Sociedad. Andrés tiene otra opinión al respecto.
Es, digamos, la etapa más fértil de Calamaro, un tipo que en un periodo de 5 años hace más de 1000 canciones. De hecho, La Honestidad tiene 37 canciones Sí, sí, porque sí. coincide con su aniversario 37. Y tiene la que para mí es la mejor canción de Calamaro, que es Paloma. Entonces yo creo que es un disco que simbólicamente está ahí y que define una época, como digo, prolífica, fértil, de ese Calamaro que eh, exuberante en términos compositivos, que a mí me dice muchas cosas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en que es un gran disco. Es que a mí el Alta Sociedad me Sí. parece insuperable. O sea, siento que el Alta Sociedad es el disco donde Calamaro voló tan cerca del sol que se quemó y no quedó mucho realmente. Y Paloma, pues sí, o sea, Paloma a mí me parece además un gran ejemplo, igual que otra canción del 99 que es Al lado del camino de Fito Páez, que yo siendo un auténtico feligrés de Fito Páez, donde se pare Fito Páez yo voy, pero Al lado del camino me parece una rola que está encima de él en cuanto a genio. O sea, me parece superior la canción a él. Y Paloma me pasa lo mismo con Oye, sí, sí Calamaro. has dicho mucho eso de Fito, con lo que no estoy de acuerdo, pero no, es una gran declaración. O sea, Pero lo digo porque la canción no, me no, no, parece no. muy grande. Hablando de ¿no? épocas de titulares, creo que es un gran titular ese de Sí, Fito. Digo, es más grande que el disco, que el Abre, sí, que no es muy no, buen el disco, Abre ¿no? es... O sea, si Al lado del camino fuera la tercera canción del amor El después amor del después del amor, amor. Exacto, ya. que casi me golpeas una vez que dije que no era tan bueno el amor después del Es, amor. opiniones, ¿no? No, pero yo, justo, si hablamos de discos que a mí me impactaron, yo tengo que sacar ese de 19 días y 500 noches de Sabina, que me parece el punto más alto de Joaquín Sabina como compositor. Lo hablábamos igual ahorita, lo veíamos ahorita, que ves las listas de canciones y dices, es que ya ni siquiera es que sean muchas canciones buenas una tras otra, sino que una va para acá, otra va para acá, otra va para acá. Era un Sabina muy experimental, era un Sabina ahogado en sustancias en ese Sí, sí, sí. momento. Nadie es un mito urbano cómo salió ese disco El a más la luz. bohemio. Sí, no, o sea, era estar 3 días seguidos en el estudio. Pero el disco es invencible. Ya a la fecha que Sabina creo que ya es una especie de representación de sí mismo y ya cada recital tiene que ser un carrusel de hits, pues tira del disco para aventar para arriba. O sea, a mí me parece un disco trascendental también en esta, digo, aquí va otro titular y me pueden tundir, ¿no? Pero ahora que se celebra mucho a Zetangana con esto del madrileño, que me parece muy merecido y me parece un discazo, me parece increíble. Sabina en ese momento también mezcla un montón de cosas, ¿no? Pero por ser como esta figura ya establecida de cantante, de trovador, muchas veces, que a mí me parece más rockero que trovador, pero que tiene un poco esta fama, no se le ve tanto. Pero me parece un gran disco. Y además un disco que me parece padrísimo que salga en 1999, dándole la entrada a un nuevo milenio donde se evaporó, en el mejor sentido de la palabra, digamos. Yo no soy mucho de cuando descubro una canción que me gusta mucho, o sea, la escucho 2, 3, 4 veces y ya. O sea, hay gente que la escucha 800 veces, que de verdad ponen la misma canción una tras otra. Y eso sí me pasó cuando descubrí Al lado del camino, que Sí. ya fue medio, ya iba en la prepa, ¿no? Recuerdo que ya conocía la canción porque suena en Por la Libre, la película mexicana, que van con el... Se me hace muy La divertida, ceniza, sí, que sí, van sí. con la ¿De qué ceniza del año es abuelo. Por la Libre? Debe de ser 2001, yo creo, Ok. más o menos. Es que en ese tiempo Fito estaba con Sony y veías antes los comerciales en TV Azteca, te metían el de Sony del insert al lado del camino del disco de Fito. O sea, que Fito saliera en un comercial de TV Azteca. Sí. Después de un Cruz Azul Después, Tecos. impresionante. Cruz Azul Tecos Sí. marcó la pausa. O sea, y realmente sí, ¿no? O sea, acababa el partido y como muchas veces ya no seguía nada y venían las películas y sí, esa canción de Al lado del camino, pues no, es mi favorita de Fito. No sé si... A ver, Fito me gusta, no diga, no voy a donde esté como tú, ¿no? Entonces quizá mi apreciación no es tan amplia para decir si esta canción es más grande que él, pero sí creo que es una canción que separo de todas las demás. Que lo platicamos la otra vez, lástima que se le ocurrió. No estabas ahí Sí, para sí. cachar lo que se cayó No, hombre, hace me unas hubiera semanas. avisado. Pero Iba a bueno, venir al Zócalo. ya tenemos concierto para 2025, ¿no? Ya tenemos y viene gratis, viene la banda argentina esta de... los va a traer el gobierno de Ciudad de México ¿A quién?
banda argentina de policía motorizado. Él mató a un policía Él mató a un motorizado. policía viene gratis, ¿no? Entonces nos quitaron a Fito, pero Bueno, Vienen ellos. él mató es una bandota, ¿eh? sí, muy, Y- muy buena. Lo que decías ahorita, cuando salieron todos estos álbumes, no teníamos ni idea, claro, de que la década que venía iba a representar pues prácticamente el ocaso del álbum en sí mismo, ¿no? Claro que todavía existen, todavía se venden, pero incluso, o sea, dejaron de existir como, bueno, no dejaron de existir, pero existen ahora mucho menos, tanto como concepto, por supuesto, además de como pues, cosa física, ¿no? Y en contraste, un álbum de ese año fue uno de colaboraciones, que ahora las colaboraciones están por todos lados y con todo y para todo. En ese año Santana hizo un disco que se llamó Supernatural, que tiene colaboraciones pues, con muchos artistas, ¿no? La más reconocida con Rob Thomas, que era de una banda que pues, muchísima gente ni teníamos ni idea de qué onda. Matchbox 20, ¿no? Smooth, la canción, ¿no? Hace una también con Maná aquí. Ganó un Grammy. Increíble. También tiene una... Ganó un montón de Grammys. Ahí con Steven Tyler. Steven muy buena. Tyler. Just Feel Better. Esa es Sí, después, Just si Feel no me Better, la de equivoco. Corazón Espinado Sí. con Maná. Just Feel Better, no sé de qué disco No sé sea. si es del Super. Es después, pero Puede también ser. de esa canción me acuerdo muchísimo. Los 10 más pidos de MTV, todos los días me esperaba. Era una de las que a las 4 ya estás cachándola para que saliera. Sí, es un poquito después. Pero ese disco de Santana, precisamente, claro, no era el primer disco de colaboraciones, ni mucho menos. Pero sí fue un paradigma por lo que vendió, por los diferentes mercados que alcanzó. Y también, claro, porque la exploración musical que hizo, sin ser la más propositiva, pero sí capitalizó su estilo, que es muy bueno, pero que ha sido después de los años de los 70, de los 80, ya un poquito más asentado, más planito, Sí. pero supo cómo capitalizarlo en una industria rock pop latino-anglo, y el disco fue una explosión inmensa. Que también hay ahí, justo ligado a eso, hay un disco que a mí me gusta mucho reivindicar, que es el Reload de Tom Jones. Que Tom Jones, o sea, digo, de nuevo, quizá como Fito, ¿no? Cada que viene el Metropolitan yo intento ir. Es como este artista de pronto sesentero, como muy de Gales, además, muy de Top of the Pops, pero como una parte mucho más fresa. Sus canciones son, creo que hay 20,000 comedias románticas que arrancan con It's Not Unusual. Y de pronto, en el 99, Tom Jones un poco como quizá, no sé si sea parecido a lo de Santana también, pero como en un intento por permanecer vigente, por seguir de alguna manera en la lista de éxitos y tal, también se avienta un disco igual que Santana, o sea, de puro dueto, donde tiene un dueto con Portishead, tiene un dueto con los Cardigans, tiene un dueto con... El más famoso es el hitazo de Sex Bomb con Pusha T. O sea, tiene cosas bien padres ahí. Tiene un cover a Burning Down the House de los Talking Heads, a All Mine de Portishead. Que creo que también era un intento por este miedo al nuevo milenio de decir, no sé qué viene, pero yo no quiero desaparecer, ¿no? Entonces, quizá como intentos desesperados de alguna forma por permanecer en las listas de éxitos, que algunos pueden haber sido satisfactorios, otros no tanto. Pero a mí es un disco que me parece una decisión extrañísima, pero que agradezco mucho que esté ahí. Y de verdad ese cover de Burning Down the House, muy superior al de Paramore recientemente, la Bueno. verdad. Normal, ¿no? Me quedé viendo tu playera. Por cierto, ahorita están jugando los Dodgers. Sí, todavía Están han de los seguir Mets, jugando Mets, contra los Dodgers. Mets. Que ayer ganaron los Dodgers. ¿Qué es lo que más se queda cada uno de ese verano? Digamos, su collage futbolero, Collage. música, películas. ¿Qué es lo que más les deja? Pues, Que sienten que tenga un impacto hoy. No, que Brasil y el fútbol, que si un brasileño su nombre empezaba con R, ya tenía que ser una estrella. Es la eclosión de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Sí, esta imagen de leyenda, de la sonrisa, de que el fútbol debe ser así, porque está escrito que en Brasil se respira el fútbol. Y eso, y bueno, se nos escapó ahí el Californication, por ejemplo, el Enema of State, que para mi yo adolescente, pues fueron discos muy importantes, ¿no? Yo me quedaría con eso. Yo igual creo que con esta parte de ver a ciertos jugadores míticos, querer ser ellos,
Pensaba ahorita en esto de los jugadores con R, que siempre, ya esta última selección de Brasil, me parece la del, no recuerdo si la del 22 y de la Copa América previa, a mí me parecían brasiles aburridísimos, ¿no? Y de pronto que el puntal fuera Richarlison, que justamente es como si ya se hubieran acabado todos los apelativos con R y entonces agarras Richarlison, ya porque Ricardinho no está, Rivaldo no está, Ronaldo no está. Pero sí, yo creo que lo más bonito quizá de ser aficionado al fútbol es pensar como en esos primeros futbolistas que uno quiso ser. Y a mí el Ronaldo que de pronto no logra enfrentar del todo a Francia en la final del 98 y luego vuelve y vence al portero con la cara de menos amigos que yo he visto en mi vida, que es Oliver Kahn. Creo que esas primeras figuras y esos primeros toques son como a mí, yo con lo que me quedo. Creo que yo me quedo como muy, en este caso muy auditivo, lo que decíamos del estadio. O sea, tienen ya muchos años que yo al llegar al estadio no escucho lo que era. Seguramente lo magnifiqué un tanto de niño, pero le cabía más gente al Azteca, había otro tipo de cosas con las que había ruido. Creo que sí era distinto. Incluso desde estar en el estadio representaba algo diferente a lo que representa hoy, porque hoy hay otras formas de acercarte, lo que ya decíamos. Antes era, si no estás en el estadio, no estás en el momento, ¿no? Entonces, ese ruido que existía, y ahorita que dijiste el Enema of the State, ese punk pop californiano de esa era, a eso me suenan también esos años, ¿no? Es que el American Pie que sí, de las que suena a eso. propusiste, el Sí, soundtrack sí, es sí. eso, ¿no? Sí, y también la de las 10 cosas Sí, que el odio de soundtrack ti, ¿no? es Happy Punk. Que cuando acaba la canción es la que años después hacen aquí en la película de fútbol, se me fue el nombre, Rudy Cursi, Rudy la de Cursi. Quiero que me quieras, la versión, no Ah, la de original. Safe Ferris, ¿no? No es Say Ferry. Say Ferry sale con otra que es Say No, pero al final esa banda se llama Letters to Cleo, creo, algo Ok. así, no me acuerdo bien. Tiene esa canción que es I Want You to Want Me, que en realidad es una canción, pues, creo que Sí, ochentera, ¿no? ya vieja. En fin, antes de despedirnos nada más, ¿alguna recomendación, Araujo, de algo que estés viendo, leyendo, escuchando estos días? Pues estoy viendo una serie que la verdad no pensé que me fuera a clavar, pero me clavó bastante, que se llama Tulsa King con Sylvester Stallone, que me parece muy padre porque te la presentan como una serie de un viejo mafioso, ¿no? Y pues ya tú tienes ahí en tu imaginario personal ciertas referencias scorsesianas de Los Soprano, etcétera. Pero finalmente la serie es en realidad de un hombre viejo tratándose de amoldar al mundo actual después de haber pasado 20 años en la cárcel por no haber hablado y no haber delatado. Al final sale y ve que no le van a no lo van a recibir bien necesariamente por haber hecho eso, sino que lo destierran a un lugar en medio de la nada del cinturón bíblico en Tulsa, en Oklahoma. Y pues el tipo tiene, pues no sé, cosas tan esenciales como vivir de nuevo, como aprender a usar Uber, ¿no? Y entender que los taxis ya no se pagan en efectivo, cosas así. Yo me quedo con esa serie que creo que lleva 2 temporadas, ahorita va por la segunda y está bastante buena. ¿Está en dónde? Se puede ver en Prime, me parece. Ok, va. Yo sugiero que vean Casi el Paraíso, que está en Mm. cines todavía, una película mexicana, está bastante bien. Adaptación de una novela de Luis Espota, novelista, cronista social. O sea, si te cuento la historia y ves el tráiler, probablemente huyas, porque es la historia de un conde italiano que es un usurpador, que llega a la Ciudad de México y que se enreda con la hija de un secretario de obras del gobierno mexicano, pero es una película divertidísima, muy mordaz, que me parece una gran adaptación. Me parece Edgar Cruz fue el director, pero es un guión muy fiel de la historia de Spota y me parece una película, la típica película para reconciliar a la gente que tiene este prejuicio Del ya cine mexicano. inherente con el cine mexicano. Creo que es una buena oportunidad de ir a ver una buena película a salas. Corrígeme si en el tráiler sale la canción de Será porque te amo, pero la versión italiana. Exactamente. Pues mira, esa misma canción, saben la que yo les quiero comentar, salió apenas este fin, que es La Máquina, que es con Gael García y con Diego Luna. Ellos están metidos desde la concepción de la historia, junto con Julián Herbert, que es escritor, tiene algunas muy buenas novelas. La que más me gusta es La tumba, ¿cómo se llama? La tumba... La historia de su mamá, Sí, sí, que sí. es una prostituta. Sí, se me fue el nombre de la novela. ¿Cómo se llama esta novela de Herbert?
Canción de tumba. Canción de tumba. Tumba. En fin, ellos... Crudísima esa. Sí, es Novela. muy buena. Aparte también la forma es muy interesante. Más allá de la historia, la forma es muy interesante. En fin, La Máquina está en... ¿Dónde está? Está en Está en Disney. Disney. Está en Disney Disney. Plus. Trata la historia de un boxeador que ya está en sus últimos momentos, que lo interpreta Gael García, y la relación que tiene con su agente, que está ahí todo inyectado por Botox por todos lados, que es Diego Luna. ¿Quién Creo la que... dirige? ¿La dirige Cristian Terrazas? O... No, La está dirige involucrado quizá, pero es Gabriel Gabriel Ripstein. Ah, Gabriel. Que es hijo de Arturo, por Es- supuesto, que tiene una película que me gustó bastante, que es 600 millas, sale Tim Roth hace como Ok. unos 8 años, una cosa así. Entonces, tiene sus cosillas que no me dejaron que fuera redonda, sin embargo, me gustó bastante, es divertida, es ágil, la dupla vuelve a funcionar. No, hombre, esa química, esa prueba de Sí, balas. sí, Increíble. es muy buena. Y además el boxeo es muy... Siempre, normalmente sale bien, ¿no? Sí, y creo que se retrata bien. Y al final, bueno, para mí la historia sí termina también por ser pues, de amistad. Claro. Entonces, la canción, por eso lo decía, porque hay una escena de karaoke y también tiene un significado la escena, pero creo que es una serie, yo siempre pienso a veces en esto, ¿no? Que tanto, por ejemplo, a mi hermano que es más de Rápidos y Furioso, o no sé, un otro amigo que es más de novelas X, o si eres más clavado, es una de esas historias que está en un punto medio, que creo que puede haber ahí un poquito de convergencia de pasarla bien, viéndola, ¿no? Bueno, y un apellido con una carga simbólica, digo, de Gabriel Ripstein. Sí, totalmente. No, y Que la significa algo, ¿no? hechura es bastante buena. También sale Eiza González, por cierto. Buen Y dato. Lucía Méndez. Ah, Lucía también. Méndez, Sí. Karina Guidi. Entonces, pues bueno, pues ahí andan. Chequen estas cosas que les decimos que no nos acordamos bien si es Prime. ¿O sí, si es Prime? No, Disney, Star- Disney, Star- Disney. No, la de... la de Tulsa King, Ajá, Prime. es Prime. La En mía cines hay todavía la hay que alcanzan. irla- Ya tiene varias semanas, entonces corran a verla porque ya no tarda tanto, pero bueno, ahí todavía anda. Vayan a la Cineteca de las Artes. Exactamente. Así no los molesta a nadie porque nunca hay gente. Nunca hay nadie ahí, no hay nadie. Y pues la otra está en Disney. En fin, pues nos despedimos. Muchas gracias, Araujo. Muchas gracias, Ricardo. Un placer. Un placer hablar de lo que nos apasiona. Espero también a ustedes les guste, se sumen a la conversación, nos cuenten sus historias, sus vínculos de todo tipo, afectivo, emocionales, que tienen con el fútbol, con todo lo que rodea a la cultura y todas esas cosas que han ido formando nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, Araujo, Ricardo, soy Amar Sánchez, esto fue Apuntes de Rabona, Noventeros FC. Nos vemos a la próxima. Adiós.